Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con el último capítulo de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Concluimos, por tanto, con este vídeo una serie de vídeos de unos más de 20 vídeos, de unos 20 o 21 o 22 vídeos, no recuerdo exactamente, dedicados a esta novela, a la que nos hemos referido durante los últimos 3 años, en 3 etapas diferentes y sucesivas, una por cada una de sus 3 partes. Y hoy toca llegar al final. Hoy vamos a hacer referencia al último capítulo y vamos a sostener una tesis que nos enseña la literatura, que nos enseña esta obra de Rómulo Gallegos y que se sintetiza en la siguiente frase, en el siguiente enunciado titular: la victoria es un idealismo que con frecuencia oculta sus consecuencias adversas a los ganadores. No quiero con esto aguar la fiesta de la victoria a quien la disfrute y a quien la pueda alcanzar, pero sí conviene advertir lo siguiente, y es que la victoria es un idealismo, la victoria tiene mucho de idealismo que puede ocultar a los vencedores, a los ganadores, las consecuencias adversas a las que con el paso del tiempo esa victoria pueda dar lugar. Piensen, por ejemplo, en que los ciudadanos de la Unión Soviética, aunque ganaron la guerra, vivieron en peores condiciones, en algunos casos y desde algunos puntos de vista, que los ciudadanos de una de las 2 Alemanias que salió derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Quiere decirse con esto que a veces una victoria puede dar lugar a un idealismo que, desde el punto de vista de determinadas consecuencias, estas consecuencias resulten ocultas, resulten invisibles en un momento dado a quien gana la batalla, a quien gana la partida. Podríamos decir, en el uso de una paradiástole, que no es victoria todo lo que reluce, o que no es ganancia todo lo que se obtiene en la victoria de una guerra, de una batalla o de un enfrentamiento con otra persona, con un vecino, con un opositor, con un adversario, con un enemigo. La victoria a veces invisibiliza las consecuencias adversas que lleva aparejada esa propia victoria. Y aquí lo vamos a ver en este capítulo. ¿Qué es lo que ocurre en este final de Doña Bárbara? Pues lo que ocurre en el final de Doña Bárbara es que los adversarios de los que hacen el papel de buenos en la novela, Santos Luzardo, y de víctimas en la novela, Marisela, el papel de estas personas, los buenos y las víctimas, ganan en la literatura, ganan en el desenlace de la literatura. Sin embargo, en la realidad esto no suele ocurrir, no suele ser así. En la realidad ni ganan totalmente y siempre los buenos, ni ganan totalmente y siempre los malos, porque ni los malos son todo lo malos que los buenos se imaginan, ni los buenos son todo lo buenos que ellos consideran que son. La realidad es mucho más complicada, es mucho más compleja, es una taracea mucho más diversa, donde las cosas no se resuelven en un maniqueísmo tan elemental, tan simple, tan sencillo, de manera que ni todos los buenos conducen con sus obras al bien de la comunidad, ni todos los malos son tan malos como la historia los ha pintado. Algunos incluso son peores, no podemos engañarnos en este punto. Pero mucho cuidado con confiarse a los méritos de la victoria, porque a veces las victorias se obtienen con maldades que la ética de los vencedores no reconoce, y que las consecuencias del paso del tiempo delata como una adversidad que no se ha sabido superar o que no se ha sabido ver. A veces la victoria es muy cegadora. La literatura, como ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces, narra los caminos que conducen a la felicidad, pero nunca narra la felicidad misma. La literatura termina su narración, termina su historia, cuando los personajes protagonistas parecen haber alcanzado la felicidad, la meta de la dicha. Pero no se relata la meta de la dicha. Aquí los personajes protagonistas, Santos Luzardo y Marisela, se prometen, como marido y mujer, se van a casar ante el horror de Doña Bárbara, que quiere casarse con ese hombre, que se va a casar con su hija, Marisela, a la que Doña Bárbara ha repudiado. Es el desenlace de una fotonovela, podríamos decir, de un novelón, de un folletón, pero que en realidad está implicado en muchos otros desenlaces y en muchas otras consecuencias que tienen que ver con la ética y la moral, con la ética de la bondad y la moral de la preservación de un grupo que comete muchos actos criminales. Es la dialéctica entre la civilización y la barbarie, en nombre de la cual se ha movido
mucha parte de la historia. La civilización se identifica con el bien y la barbarie se identifica con el mal, salvo momentos históricos en los que, con filosofías como las de Rousseau, la civilización se identifica con el mal y la bondad se identifica con el salvajismo o con la barbarie. El salvajismo es un eufemismo de la barbarie en la filosofía de Rousseau. Pero ya digo que la tesis fundamental que aquí voy a sostener es que la victoria puede funcionar, no digo que necesariamente funcione, digo que puede funcionar como un idealismo que impida al ser humano ver o reconocer las consecuencias adversas que pueda ocasionar esa victoria con el paso del tiempo. Se puede ganar una guerra y se puede perder la paz. Se pueden sacrificar muchas vidas humanas para obtener la victoria en una guerra, y una vez conseguida esta victoria, la sociedad resultante, sociedad victoriosa, puede alcanzar niveles de vida o condiciones de vida que no sean las esperadas, porque el sistema político implantado tras la victoria bélica pueda defraudar las expectativas de la convivencia pacífica. Es decir, este tipo de acontecimientos, que se han manifestado a lo largo de la historia en numerosas ocasiones, pueden darse también en otras situaciones, en otras circunstancias, en las que el ser humano lucha por obtener unos beneficios y emplea muchos recursos y esfuerzos por alcanzar una victoria que después, una vez conseguida, oculta las consecuencias adversas a las que esa misma victoria nos conduce. Por esa razón, mucho cuidado con lo que se gana, porque a veces lo que se gana oculta el futuro que se pierde. Vamos a entrar en detalles en este capítulo y nos ponemos en situación. Doña Bárbara reconoce que ha perdido definitivamente la atención, el amor, el cariño de una persona a la que ella pretende, por ser el único hombre inteligente de la que ella se ha enamorado, el único hombre inteligente del que ella se ha enamorado, en definitiva. Ella se enamora de un montón de hombres, no, solo dos: Asdrúbal, en su juventud, que es asesinado por un grupo de facinerosos, de delincuentes, de flagiciosos, que acaban con su vida y después la violan a ella en grupo, y después se enamora de Santos Luzardo, digamos que en el principio y en el final de su vida. Pero a lo largo de su vida no se ha enamorado realmente de ningún hombre, aunque muchos hombres se han enamorado de ella, pero en realidad no lo ha convencido ninguno, y ella los ha ido destruyendo paulatinamente, progresivamente, a todos y cada uno de ellos. Pero de los dos únicos hombres de los que ella se ha enamorado ha sido Asdrúbal, asesinado al poco tiempo de establecer una relación con ella, y Santos Luzardo, que siempre la ha rechazado, que siempre la ha repudiado, en definitiva. En este momento final de abandono, incluso de abandono por parte de sus propios servidores, ya que no confían en ella, han perdido la confianza en ella, consideran que doña Bárbara puede traicionarlos, puede entregarlos a la justicia, como ha hecho con su último amante, con su última pareja, Balbino Paiva, a la que traicionó, a la que entregó a la justicia, acusándolo de un crimen que no cometió, pero antes de enviarlo a la justicia, digamos que lo ajustició por su propia cuenta, es decir, contrató, o más bien diríamos, ordenó a dos de sus sicarios que lo ejecutaran para entregarlo a la justicia muerto ya, es decir, que se toma la justicia por su mano, en definitiva. Y el caso es que ante esta situación otros de sus servidores, otros de sus empleados, por llamarlos de alguna manera, huyen de doña Bárbara. El caso es que, como dice el texto, fíjense, aquella noche, de nuevo volvemos a un nocturno. Buena parte de los capítulos de doña Bárbara son nocturnos. Si ustedes se fijan en la cantidad de nocturnos que están presentes en las obras literarias, verán que es apabullante. Todas las obras literarias tienen una cita con uno o múltiples nocturnos. Y el caso de doña Bárbara es superlativa, la cita con los nocturnos. Aquella noche no estuvo la luz encendida en el cuarto de las entrevistas con el socio. El socio es una especie de interlocutor diabólico con el que doña Bárbara cree tener relaciones semióticas, es decir, relaciones de comunicación. Se comunica con un espíritu maligno, es decir, no está bien en este punto de la cabeza. Pero cuando doña Bárbara salió al patio, Juan Primito, que es uno de sus más repulsivos servidores, y los dos peones que la habían escoltado en el viaje a San Fernando, aquellos que habían dado muerte a Balbino, es decir, los dos sicarios que habían asesinado a su última pareja, a su último marido, por así decirlo,
Los únicos todavía fieles no la conocieron, es decir, quienes la habían acompañado hasta ese momento no la reconocieron. ¿Por qué no la reconocen? Porque había envejecido en una noche. Es decir, en una noche doña Bárbara envejeció lo que no había envejecido en toda su vida. Es como si estuviéramos ante el retrato de Dorian Gray, es decir, que ha perdido su calidad, su brillantez, su presunta juventud en una sola noche. Había envejecido en una noche, es decir, repentinamente es como si el cuerpo hubiera perdido ese pacto juvenil con el diablo y de repente, como ese retrato de Dorian Gray, pues hubiera envejecido casi hasta la muerte. Tenía la faz cavada por las huellas del insomnio, digamos que su rostro era un conjunto de cárcavas, cavada por las huellas del insomnio, pero mostraba también, impresa en el rostro y en la mirada, la calma trágica de las determinaciones supremas, la calma trágica de las determinaciones supremas. Esto remite a una concepción de una poderosísima austeridad, de un absoluto control racional sobre uno mismo, que hace pensar en la estoa, en el estoicismo. La estoa es la matriz del estoicismo, stoa, con ese líquida, del griego, stoa. En definitiva, remite, insisto, a una especie de indolencia ante las adversidades de la vida que sitúa al ser humano por encima de las consecuencias a las que este ser humano pueda someterse de manera voluntaria, de manera decidida. Es como si en este capítulo comenzáramos a leer, a percibir signos que remiten al suicidio, signos que remiten a una dimisión de la vida, a un abandono voluntario, consciente y deliberado de la vida. Y entonces sus palabras en este nocturno ante los tres fieles que le quedan, un correveidile de muy poco fiar, que es Juan Primito, y dos sicarios, les dice: «Aquí tienen lo que les debo», díjoles a los servidores pendientes de sus palabras, poniéndoles en las manos unas monedas. «Lo que sobra es para mientras no encuentren trabajo. Ya aquí no hay nada que hacer. Pueden irse. Tú, Juan Primito, llévale esta carta al doctor Luzardo». Todavía le sigue escribiendo cartas a Luzardo. «Y no vuelvas por aquí. Quédate allá si te lo permiten». Es decir, si te quieren, si te lo permiten, quédate con ellos. Horas más tarde, Mr. Danger la vio pasar. Nótese que Mr. Danger, Mr. Peligro, el señor Peligro, representa la implicación estadounidense amenazante en Venezuela, en los llanos de Venezuela, y en colaboración con el cacique local, doña Bárbara. Pero es curioso que se cite aquí a Mr. Danger en este momento de la despedida, cuando doña Bárbara va a abandonar la novela. Doña Bárbara ya no puede seguir en la novela, está obligada a abandonar la novela homónima, la novela que lleva su nombre. Que citen a Mr. Danger para que él, como una especie de cámara fotográfica o registradora, fílmica, la visualice, viéndola pasar. Dice, horas más tarde Mr. Danger la vio pasar, Lambedero abajo, por su zona. La saludó a distancia, pero no obtuvo respuesta. Es decir, ella ni siquiera respondió. Iba absorta, fija hacia adelante, la vista al paso sosegado de su bestia, es decir, iba como llevada por el animal, las bridas flojas entre las manos, abandonadas sobre las piernas. Es decir, que es una mujer que ha entrado en una depresión irreversible, podríamos decirle, en una renuncia al mundo, se siente derrotada, ha interiorizado su derrota. Es decir, que han ganado los buenos en este punto, los que la novela presentaba como los buenos, Marisela y su prometido, el doctor Luzardo, enemigo de doña Bárbara, y del que doña Bárbara está profundamente enamorada, pero él no la quiere, la rechaza. Tierras áridas, quebradas por barrancas. Ahora hay una descripción del paisaje. Este paisaje a ustedes les va a recordar el soneto de Quevedo, el Miré los muros de la patria mía, y otros equivalentes en los que Quevedo advierte que no hay cosa, no hay referente en el que poner los ojos que no sea viva presencia de la muerte, viva presencia del agotamiento, del acabamiento. Es un tema muy quevedesco. Es el Ubisunt. Es un mundo de ruinas, es un mundo de muerte. Fíjense en la descripción que hace Rómulo Gallegos de esta naturaleza muerta, más bien agonizante, a los ojos de doña Bárbara. Tierras áridas, quebradas por barrancas y surcadas de terroneras. Reses flacas, de miradas mustias, lamían aquí y allá con una obsesión impresionante.
los taludes y peladeros del triste paraje. Están en un momento de sequía y las reses se mueren de sed. Esto no lo habíamos visto nunca antes en toda la narración y tenemos que verlo precisamente ahora. Es decir, el final de Doña Bárbara, como el ocaso de los dioses, adquiere una fuerza y una resonancia dentro de lo que es el agotamiento y el acabamiento de la novela. Blanqueaban al sol las osamentas de las que ya habían sucumbido. Evidentemente no pueden blanquear en ese momento al sol porque estamos en la profundidad de la noche. Estamos en la nocturnancia y Doña Bárbara discurre noctívaga, casi diríamos en el conticinio de la noche, en el momento más silencioso de la noche. Noctívaga transita por la llanura y por esas quebradas y barrancas surcadas de terroneras. Por lo tanto, blanqueaban al sol las osamentas de las reses que ya habían sucumbido cuando al amanecer salga el sol del día nuevo o del día que se ha ido, pero no en ese momento. Hay un contraste luminoso muy fuerte, es decir, en pleno nocturno se evoca el sol. Es una imagen muy letal, muy mortífera. Víctimas de la tierra salitrosa que las viciaba hasta hacerlas morir de hambre, olvidadas del pasto, y grandes bandadas de zamuros, es decir, de aves carroñeras, se cernían sobre la pestilencia de la carroña, como el propio texto indica. Es decir, es una imagen totalmente de memento moris, es decir, el recuerda que tienes que morir, es decir, la muerte te rodea, la parca te persigue, y todo ese escenario adquiere una resonancia semántica, un valor semióticamente mortífero, deprimente, expresionista, casi surrealista en muchos aspectos. Vamos a ver ahora imágenes muy surrealistas en una prosa poética de una gran expresividad que remiten sobre todo a este final de Doña Bárbara. Es un final caracterizado por una licencia poética que no sabemos si es la disolución literaria o el suicidio biológico. Se mueven esos dos polos, no sabemos si Doña Bárbara realmente se suicida o se disuelve como tal. Pero fíjense la escena, de nuevo. Doña Bárbara se detuvo a contemplar la porfiada aberración del ganado y con sus pensamientos de sí misma, materializados en sensaciones, sintió en la sequedad saburrosa de su lengua, ardida de fiebre y de sed, la aspereza y la amargura de aquella tierra que lamían las obstinadas lenguas bestiales. Se identifica la lengua saburrosa de Doña Bárbara con la lengua vacuna de las reses. Hay una animalización, indudablemente, por parte de este pasaje literario de la figura de Doña Bárbara, en la que la bestialidad de esta mujer, de este virago criminal y realmente horrendo en esta zona de la llanura de Venezuela, se identifica con la muerte agonizante, la agonía mortal de estos animales que no tienen posibilidades de sobrevivir. Así era en su empeñoso afán de saborearle dulzuras aquel amor que la consumía. O sea, esta mujer sigue enamorada de Santos Luzardo y ante la negación del amor decide renunciar a la vida. Porque a esta mujer no le hace renunciar a la maldad la imposibilidad de conseguirla, porque esta es mala que no aprende del demonio, sino que el demonio aprende de ella, como diría Quevedo, del conde duque de Olivares, ocultamente y metafóricamente. Es decir, no es ella quien aprende de Satanás, sino Satanás quien aprende de ella. Entonces esta señora no abandona el mal por falta de voluntad o por falta de vocación, abandona la maldad por falta de amor, porque la negación del amor la induce a negarse a sí misma la vida. No quiere vivir en un mundo sin amor después de haberlo conocido y después de haber fracasado en él por segunda vez. Esta es una de las lecturas románticas de la novela que se superpone, a mi juicio, a las lecturas morales, en virtud de las cuales a Doña Bárbara la derrota el bien. A Doña Bárbara en realidad la derrota la frustración del amor. Otra cosa es que identifiquemos el amor con la bondad, indudablemente. ¿Quién puede negar esta realidad, esta relación de identidad entre amor y bondad? Así era en su empeñoso afán de saborearle dulzuras a aquel amor que la consumía por Santos Luzardo. Luego, haciendo un esfuerzo por librarse de la fascinación que aquellos sitios y aquel espectáculo ejercían sobre su espíritu, entendemos su sensibilidad, espoleó el caballo y prosiguió su errar sombrío.
Nótese que hay dos hipálages muy fuertes en este párrafo que acabamos de leer. Lenguas bestiales. Las lenguas bestiales tiene el valor de la hipálaje en tanto que la bestialidad no está tanto en la lengua cuanto en el animal que ostenta la lengua, el animal que posee la lengua, una vaca, una res, una bestia, un caballo. Es decir, la lengua de la vaca es la lengua de una bestia, entendido el animal como bestia. Y sin embargo, se identifica también la bestialidad en la lengua de Doña Bárbara, en definitiva. Las lenguas bestiales, en principio, remiten a una hipálaje y también remiten a una hipérbole o a una sinestesia, es decir, una lengua brutal, una lengua terrible, en definitiva. Y el errar sombrío remite también a otra hipálaje, porque el errar no es sombrío, es sombrío el contexto en el cual se yerra, es decir, se yerra y se erra, con Y y sin Y, es decir, se deambula y se fracasa, se equivoca, ¿no? En errado anhelar siempre tirana, dirá Quevedo en su soneto sobre él repite la fragilidad de la vida y señala sus engaños y sus enemigos, ¿no? Y en errado anhelar siempre tirana, la fortuna fatiga su flaqueza, dirá Quevedo. Es un pasaje muy quevedesco este, de naturaleza más que muerta, agonizante. Y fíjense en esta otra imagen que sucede a la visión que rodea a Doña Bárbara. Es una imagen tremendamente surrealista y tremendamente expresionista. Fíjense qué poder tiene la prosa poética de Rómulo Gallegos. Dice: algo extraño sucedía en el Tremedal. El Tremedal es una zona pantanosa, digamos casi de tierra movediza, de arenas movedizas que pueden engullir a un cuerpo sólido. Un marjal, un pecinal, un tremedal, son términos sinónimos, relativamente. Donde de ordinario reinaba un silencio de muerte. No es el conticinio pacífico de la noche, sino que es un silencio de muerte. Es una metáfora de genitivo, donde el silencio remite a tánatos, al tanatorio, al cementerio. Numerosas bandadas de pájaros, cotúas, garzas y otras aves acuáticas de varios colores, volaban describiendo círculos atormentados en torno a la charca. Nueva hipálaje, círculos atormentados. Los círculos no son atormentados, es decir, un geómetra nunca utilizaría esta hipálaje. Voy a describir o voy a dibujar una circunferencia atormentada. Eso en aritmética no se da. Es decir, dada una circunferencia atormentada, hay el radio de... O sea, eso no se puede plantear en un problema de matemáticas. Pero una circunferencia atormentada, un círculo atormentado que describen las aves, remite naturalmente a un paisaje expresionista y deprimente. En torno a la charca, y lanzando gritos de un pánico impresionante. ¿Se imaginan ustedes a los pájaros lanzando gritos de un pánico impresionante? Esto es una visión completamente surrealista, un enfoque expresionista de la realidad. Por momentos, las demás aves, remontando vuelo, desaparecían detrás del palmar. Las otras bajaban a posarse en las orillas del trágico remanso. Nueva hipálaje, los remansos no son trágicos, los remansos son accidentes, digamos, naturales, orográficos, pero no son trágicos. Las montañas no son trágicas, a menos que el ser humano la interprete como trágica por lo que fuera, los efectos volcánicos, una devastación, etc. Y al restablecerse el silencio, daba la impresión de una pausa angustiosa, pero enseguida, reemprendiendo unas el vuelo y reapareciendo las otras, volvían a girar en torno al centro de su bestial terror. De nuevo, el bestial terror de las aves casi hace parecer esto pues a una bandada de cuervos, de grajos, de zamuros, de zopilotes que como aves carroñeras o de buitres que tratan de esperar la muerte de un ser vivo para comérselo. No obstante el profundo ensimismamiento en que iba sumida, Doña Bárbara refrenó de pronto la bestia. Una res joven se debatía bramando al borde del Tremedal, apresada del belfo, es decir, del labio inferior, por una culebra de aguas cuya cabeza apenas sobresalía del pantano. Fíjense que la imagen es enormemente reveladora de cómo la naturaleza, enfrentándose unos animales a otros por la propia supervivencia, representa aquí una lucha a muerte entre una res joven en la plenitud de su biología, de su vida, frente a una serpiente de agua
de la que apenas sobresalía del pantano, del tremedal, de las aguas movedizas, la cabeza. Y aquí se describe con detalle minucioso, casi naturalista, el enfrentamiento de estos dos animales, que nos hace pensar en pasajes de La Vorágine de Eustaquio Rivera, y dice así: rígidos los remos temblorosos, hundidas las pezuñas en la blanda tierra de la ribera, contraído el cuello por el esfuerzo desesperado, nótese la cantidad de ablativos absolutos, rígidos los remos, hundidas las pezuñas, contraída el cuello, blancos de terror los ojos, el animal cautivo agotaba su vigor contra la formidable contracción de los anillos de la serpiente y se bañaba en sudor mortal, sabiendo que iba a ser engullido por ese reptil, por ese ofidio, que lo iba a sumergir, a hundir. La imagen del hundimiento, del acabamiento en el tremedal es terrible. Ya esa nos escapa, murmuró doña Bárbara, hoy come el tremedal. Es decir, en realidad es a la inversa, el tremedal se la come a ella, pero es una manera de demostrar la incapacidad de la bestia para hacerle tragar a la fuerza un destino mortal, un destino letal. Por fin la culebra comenzó a distenderse, sacando el robusto cuerpo fuera del agua, y la novilla empezó a retroceder, batallando por desprendérsela del belfo, pero luego aquella volvió a contraerse lentamente, y la víctima, ya extenuada, cedió, y se dejó arrastrar y empezó a hundirse en el tremedal, lanzando horribles bramidos, y desapareció dentro del agua pútrida, que se cerró sobre ella con un chasquido de lengua golosa. Lo de lengua golosa evidentemente es otra hipálaje, porque lo goloso es el cuerpo que contiene la lengua, no solo la lengua. La lengua no habla, habla la persona que tiene una lengua en condiciones de pronunciar un discurso. Y el tremedal se la tragó con el chasquido de una lengua golosa. Nótese que es una metagoge, es una personificación, es una prosopopeya también, una personalización, es una ánima de la naturaleza, en definitiva, es una animación, diríamos, humana, pero una animación en el sentido humano, no una animación espiritual o de dibujo animado, es una dotación de ánima, es una animación totalmente orientada a la personificación, a la humanización de la naturaleza, el chasquido de lengua golosa, cuando en realidad es la muerte. En definitiva, es como si la muerte tuviera gula de los seres vivos, en este caso de bestias, pero todo esto es una metáfora de lo que le ocurre a doña Bárbara, que se hunde en su propio tremedal, se ahoga en sus propias aguas pútridas, en su propio pecinal, en definitiva. El pecinal es otra imagen que aparece también en Tirano Banderas, cuando en el relato de Valle Inclán Zacarías el Cruzado encuentra a su niño muerto, tan pequeñito él, ahogado en un charco de aguas fecales, en definitiva, en un pecinal. De modo que estas imágenes son muy trágicas, son muy tremendistas y son también muy naturalistas. Son imágenes muy amargas con las que la literatura nos cita, en tanto que trata de comunicar la resonancia trágica de un desenlace irreversible. Una más grande se quedó a flor de agua dentro de una ampolla amarillenta. ¿Qué es lo que se quedó a flor de agua? Como un ojo teñido por la ictericia de la cólera. Pues miren qué imagen surrealista hay aquí. Publicada esta novela en 1929, fíjense cómo el surrealismo influye en la novela hispanoamericana de este modo. Las aves, aterrorizadas, volaban y gritaban sin cesar, provocando de alguna manera la banda sonora de la escena. Doña Bárbara permaneció impasible, a esa no le asusta nada, y además está en un momento estoico, de estoa, donde asume el destino con total superioridad. Huyeron definitivamente aquellas, volvió a reinar el silencio y el tremedal agitado recuperó su habitual calma trágica. Apenas una leve ondulación rizaba la superficie, y allí donde las verdes matas de borales se habían roto bajo el peso de la res, reventaron pequeñas burbujas de gases del pantano. Una más grande, una burbuja más grande, notes el ceugma, una más grande, una burbuja, es la expresión ceugmatizada, elidida, una burbuja más grande se quedó a flor de agua dentro de una ampolla amarillenta, como un ojo teñido por la ictericia de la cólera. Es como si la res, la ternera, sacara un ojo sobre la superficie del agua para ver
para recuperar la vida, y ese ojo estaba ya amarillento, teñido por la ictericia de la cólera. Y aquel ojo iracundo, esto ya es una metáfora donde toma el término idealizado, es una burbuja convertida en ojo, y aquel ojo iracundo parecía mirar a la mujer cavilosa. Es como si le dijera: la próxima eres tú, la próxima víctima eres tú, la próxima criatura de la que la muerte golosa se quiere ocupar eres tú. Es una imagen, insisto, muy propia del expresionismo, muy propia del surrealismo y en la supremacía onírica de un nocturno narrativo. El caso es que el narrador no nos oculta, llegados a este punto, el contenido de la carta que doña Bárbara, carta de despedida, carta de amor latente y despedida definitiva, en el viaje definitivo, como diría Juan Ramón Jiménez, le envía a Santos Luzardo. Lo cierto era que había desaparecido, dejando sus últimas voluntades en una carta para el doctor Luzardo, y la carta decía: no tengo más heredera sino a mi hija Marisela, y así la reconozco por esta, ante Dios y los hombres. Encárguese usted de arreglarle todos los asuntos de la herencia. Es decir, que al final no solo Marisela encuentra el amor de su vida y Santos Luzardo la mujer de su vida, sino que doña Bárbara, exculpando todos los crímenes cometidos, le entrega toda su herencia a su hija Marisela, quien había repudiado desde el acto mismo de su nacimiento, acaso desde el acto mismo de su concepción, y ahora la glorifica de bienes. Es como si de esta manera doña Bárbara comprara su remisión, comprara su libertad en el más allá, comprara la hipoteca que vendió al diablo, cuyo contenido era su alma. Es como si recuperara la bondad, en definitiva. Es como si comprara, insisto, la bondad en el último momento de su vida. ¿Dónde está doña Bárbara? ¿Cómo muere? ¿Cómo desaparece doña Bárbara? La noticia corre de boca en boca. Doña Bárbara ha desaparecido. La cacica del Arauca ha desaparecido. Se supone que se haya arrojado al Tremedal, porque hacia allá la vieron dirigirse con la sombra de una trágica resolución en el rostro. Pero también se habla de un bongo, de un barco de troncos, de un ponto, que bajaba por el Arauca, en el cual alguien creyó ver una mujer. Lo cierto es que había desaparecido, es decir, no sabemos más. El final de la novela apela a una licencia poética, a un final idealista, donde los malos se retiran, cediendo el paso a los buenos y dotándolos de toda clase de bienes, de riquezas y de momentos felices. Esta es la victoria, pero esta es la victoria ideal que oculta el desenlace de un futuro fracaso o de un posible desastroso desenlace más allá del relatado por la novela. No sabemos cuál es, pero sí podemos decir que los protagonistas se casaron, fueron felices y comieron perdices. Podemos decir todo esto, pero no se nos narra exactamente en qué consiste esta felicidad. Se nos narra el fracaso de sus adversarios, el fracaso de sus enemigos, la catástrofe de los malos, pero no se nos dice en qué consiste la dicha de los buenos. Tal vez la dicha de los buenos consiste simplemente en sobrevivir, que no es poco, en tener salud y sobrevivir, que es lo más importante. Y concluye el relato: pero como era cosa sabida que tenía mucho oro enterrado, y de esto nada decía la carta, y además en el cuarto de las brujerías se encontraron señales de desenterramientos, a la presunción de suicidio se opuso la de simple desaparición, y se habló mucho de aquel bongo que, navegando de noche, ya eran varias las personas que lo habían sentido pasar Arauca abajo. Nótese cómo no se le ha visto sino sentido, cómo la percepción se diluye en una pentasensorialidad. Lo habían sentido, con el oído, con la vista, con el tacto, con el olfato, con el gusto, no se sabe. El caso es que el último enemigo que queda, que es Mr. Danger, ya es peccata minuta, podríamos decir, porque Mr. Danger también renuncia, se va, no sigue luchando contra Santos Luzardo. También es algo muy sorprendente: los enemigos no se retiran nunca, los enemigos siempre están ahí, se transforman en otros nuevos y siguen sobreviviendo como una amenaza latente o patente hasta que desaparecemos todos. No hay enemigo pequeño, los enemigos nunca se van. Por eso, cuando alguien da una bofetada, que no espere irse sin recibir el doble, porque ninguna cuenta queda sin pagar cuando alguien ofende más allá de lo debido. Es inevitable que esto ocurra. El caso de Mr. Danger tiene también un desenlace absolutamente idealista. Nadie se va sin más.
Se acabó esto, Mr. Danger, se dice a sí mismo. Cogió su rifle, se lo terció a la espalda, montó a caballo y de paso les gritó a los peones que trabajaban en la cerca para delimitar las tierras. No gasten tanto alambre en cercar los lambreditos. Díganle al doctor Luzardo que Mr. Danger también se va. Esto es de un idealismo, como digo, absoluto. El final de Doña Bárbara merece leerse en el siguiente párrafo. Es muy breve y muy expresivo. Transcurre el tiempo prescrito por la ley para que Marisela pueda entrar en posesión de la herencia de la madre, de quien no se ha vuelto a tener noticias, y desaparece del Arauca el nombre del miedo. Fíjense lo que sería desaparecer de Venezuela el nombre del miedo, desaparecer del mundo el nombre del miedo, que es el miedo básicamente a la realidad, porque solo cabe temer a la realidad. Al idealismo no hay por qué temerle, al idealismo hay que desmitificarlo, hay que realizarlo, hay que desmontarlo, pero lo que verdaderamente es temible es la realidad, porque precisamente por el miedo a la realidad se ha inventado el idealismo, que es una fuga hacia ninguna parte, es una fuga hacia adelante que no conduce más que al fracaso. El idealismo conduce al fracaso porque es la negación de la realidad por miedo, básicamente, y es el miedo el que hace ver gigantes donde en realidad solo hay molinos, por las razones que sean, o hacen ver batallas donde en realidad solo hay ovejas. En este punto el Quijote es el mejor antídoto contra el miedo a la realidad. Pero lo cierto es que la obra termina con un epifonema, con un acumen, con una exaltación emotiva que se resume en una frase: llanura venezolana, propicia para el esfuerzo, como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos, donde una raza buena ama, sufre y espera. La última palabra es de esperanza, espera, una raza buena. No sé cómo traducirán esto al alemán, donde la palabra raza hoy está proscrita, tendrán que buscarle un sinónimo equivalente. Pero el texto dice raza, una raza buena, ama, sufre y espera. ¿A qué espera Venezuela? ¿A qué espera Hispanoamérica? ¿A qué esperan los seres humanos que lo único que tienen es razón y derecho en la lucha? Respóndanse ustedes mismos.